Muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a continuar con un tema, continuar con un tema y terminarlo y comenzar otro tema porque están como unidos. El tema que estuvimos viendo en una ocasión pasada fue el tema del pecado original, donde pudimos probar a través de la escritura que el pecado original no existe, bíblicamente no existe ese concepto, que es un concepto que se originó con las enseñanzas de Pablo en Romanos capítulo 5 y también en Primera de Corintios capítulo 15. Luego, estuvimos demostrando que el ser humano puede dominar el pecado. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. También sabemos que el Eterno, que Dios le dio a Adán las instrucciones y la opción y el mandato, o sea, la ley de que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero sí podía comer de los otros. Luego, en este momento vemos que sí había una libre elección de Adán para poder decir una cosa o la otra. Bien. Ya vimos que Pablo dice que el mundo está en una situación depravada, el mundo está caído, que el mundo necesita de un ser sobrenatural como la figura de un Jesús para que lo rescate del pecado a través, supuestamente, del envío del Espíritu Santo. Todo esto es teología cristiana, paulina, porque Jesús, Yeshua, nunca enseñó eso. Y sabemos que Pablo nunca enseñó lo que enseñó Yeshua. Entonces, sabemos que hay un vínculo. Mire usted, la Iglesia Católica reconoció que si la doctrina del pecado original se mantendría vigente en sus creencias, por eso el catolicismo se inventó el bautismo en los bebés para quitar el pecado original. Imagine, eso no tiene sentido. Entonces vemos que el catolicismo analizó que el pecado original, que Jesús o Yeshua no podía nacer con el pecado original, porque si no, él hubiera sido pecador desde su nacimiento. Y si él hubiera sido así, no podía ser el Salvador del mundo, como lo dice la Iglesia Católica o cristiana. Entonces, se tuvieron que inventar la doctrina de la Inmaculada Concepción, de una mujer virgen, y de un nacimiento virginal para escapar esta consecuencia de este pecado original, para que Yeshua o Jesús no pudiera nacer con el pecado original según las enseñanzas de Pablo y de otros padres de la iglesia después de Pablo, como fueron Ireneo, como fueron San Agustín, llamado San Agustín, como fue Calvino y Martín Lutero. Entonces se inventaron la doctrina del nacimiento virginal. Y la doctrina del nacimiento virginal, pues es una doctrina pagana. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que ver que el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Mateo fueron agregados al Evangelio de Mateo. Y eso lo sabemos porque los ebionitas, que fueron seguidores de Yeshua, ellos decían que ellos tenían un escrito de Mateo. Y ellos fueron seguidores de Yeshua, y no mucho tiempo después de Yeshua, seguidores inmediatos. Y ellos dicen, esto también lo dice y lo afirma Ireneo de León. Esto está en un escrito que se llama Adversus a Hereses 1.26. Dice, es sabido, y León
Irineo de León vivió en el siglo II. O sea, podemos decir que unos 100 años después de todo esto. Y él dice, es sabido que los ebionitas negaban el nacimiento virginal de Yeshua o Jesús. Y sin embargo, aceptaban solamente el Evangelio de Mateo. Obviamente, este era el texto original de ese Evangelio, que no contenía los actuales capítulos 1 y 2, ni ningunos otros párrafos que fueron agregados, como Mateo 28, 19, a la traducción griega de la cual proviene el texto que hoy tenemos en la Biblia. Entonces, el texto de Mateo de hoy en día, que tiene capítulos 1 y 2, no estaban en la época de los ebionitas. Ellos no tenían eso en sus escritos de Mateo. Y supuestamente ellos tenían una copia de lo que Mateo escribió en hebreo. Y ahí no figuraba nada que tuviera que ver con ningún nacimiento original. En fin, el nacimiento virginal no puede ser bíblico. ¿Por qué? Porque contradice la naturaleza humana. Y sabemos que Yeshua o Jesús fue 100% humano. 100% humano. Y sería muy difícil aceptar que él nació sin la intervención de un padre biológico y que fue el Espíritu Santo. Porque si eso fue, él vendría a ser un clon, mitad divino y mitad humano. Pero la Iglesia Católica quiso, para evitar que este Yeshua o Jesús no tuviera este pecado original al nacer, por eso se inventó el nacimiento virginal y se inventó la doctrina mariana, una mujer pura, virgen, que realmente, ahorita vamos a ver algo acerca de eso, que realmente dice el Evangelio de Mateo que el Espíritu Santo se puso sobre ella y que le advirtió a José que no se preocupara porque si la encontraba embarazada sin ellos haber tenido relaciones, de eso nada, eso no tiene sentido. Eso es antibíblico. Entonces, si el papá de Yeshua es el Espíritu Santo, entonces Yeshua no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque para ser Mesías en Israel tiene que ser descendiente de David, del rey David. Y tiene que ser descendiente biológico por el padre, que sería José. Entonces, ahí se están dando duro y se están pisando los talones quienes abogan por un nacimiento virginal. Entonces tienen que descalificar a Yeshua como el Mesías, porque en la Biblia el Mesías es descendiente de David, es descendiente de David por orden biológico. Y si José no fue el padre de Yeshua, entonces Yeshua no puede ser el Mesías. Bien. Ahora, el tema de los Reyes Magos es una historia fantástica que tiene asidero en las historias persas, de la mitología persa. El tema de las matanzas de los niños tampoco tiene asidero. O sea, ¿por qué? Porque no hay ningún registro de que en Israel haya habido ninguna matanza de niños en el primer siglo. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué hicieron aparecer que un ángel vino y le dijo a José, llévate al niño porque Herodes lo está buscando para matarlo? Y que se lo llevó a Egipto. Hay dos contradicciones acá. Una, para poder sacar el versículo de Oseas 11 que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando eso no tiene nada que ver con Jesús o Yeshua. Porque eso se refiere a Oseas hablando de Israel como el Hijo de Dios. Y tengamos en cuenta que en la Escritura el Hijo de Dios es Israel.
Entonces ellos se inventaron esa parte y se inventaron la de Isaías 7:14, que la Virgen concebirá. Eso no tiene asidero bíblico, porque esa profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, que toca hasta el capítulo 8, eso se cumplió en la época de Isaías. Además, la persona a la que se refiere la profecía de Isaías no se refiere a una virgen, se refiere a una mujer joven. Entonces, la cantidad de errores que esto tiene son innumerables. Por otro lado, las genealogías de Mateo ni de Lucas concuerdan, así digan que una es por Miriam y la otra por José, no concuerdan, dejan una 4, la otra 6 generaciones por fuera. Y yo me pregunto algo, si Mateo, que supuestamente escribió el libro de Mateo, fue un apóstol de Jesús o Yeshua, y él era hebreo y era judío, él no pudo haber escrito ningún tema que tuviera que ver con ningún nacimiento virginal, porque eso va en contra de la escritura. Eso es antijudaísmo, antijudío, antibíblico. Entonces, obviamente que Mateo no lo pudo haber escrito. Entonces tenemos muchos errores ahí, tenemos muchas preguntas. Y si yo no puedo confiar en lo que dice el libro de Mateo, por eso es que los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Con solo entrar a Mateo y ver algo del nacimiento original, dicen, no, esto aquí hay algo raro. Y tienen toda la razón. Luego, tenemos muchos problemas con el nacimiento virginal. Y obviamente que hay cosas que tenemos que preguntarnos. Ya vimos lo de Isaías 7:14, que está en Mateo 1:23. Eso no tiene nada que ver con el tema. Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo, tampoco tiene que ver con Yeshua. También en Mateo 2:23 dice que sería llamado Nazareno para que se cumpliera lo que dice la Escritura. En ninguna parte de la Escritura dice que iba a ser Nazareno, ni que iba a ser de Nazaret. Ninguno de los profetas dice eso. Sin embargo, el Nuevo Testamento pone a Isaías 11:1 como punto de referencia. Pero usted va donde Isaías 11:1 y no hay nada ahí que yo pueda conectarlo. Entonces, nos quedamos con unas preguntas que yo he querido desarrollar. Como a manera de ilustración, he desarrollado algunas preguntas donde a través de los temas que hemos visto, partiendo desde la doctrina del pecado original con esta doctrina del nacimiento original, están unidas. ¿Por qué? Porque si yo acepto el nacimiento original, Jesús tuvo que haber nacido con pecado. Y si el Nuevo Testamento dice que nunca pecó, entonces ahí tenemos un problema. Las preguntas que yo he decidido para esta parte son: primera, ¿es la doctrina del pecado original de origen bíblico? La respuesta es no. Son enseñanzas de Pablo, pero tenemos que tener cuidado porque las enseñanzas de Pablo no están alineadas ni con las enseñanzas de Jesús o Yeshua, ni con las enseñanzas de la Torá, ni de la Biblia hebrea. Pablo era un creyente convertido que después renunció y habló en contra del judaísmo, y por eso lo juzgaron, por eso lo acusaron los judíos y tuvo que ir a Roma a comparecer ante el emperador. Segunda pregunta: ¿cuál es el origen de esta falsa doctrina pagana? Bueno, sabemos que está en Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Eso que dice ahí no tiene fundamento bíblico. Y en 1 Corintios 15, capítulo 21 al 22. Y sabemos que fue una
doctrina desarrollada por Irineo de León en el segundo siglo, luego por Agustín de Hipona, luego por Martín Lutero y Calvino, y luego la Iglesia Católica la acogió y también la desarrolló más adelante con el bautismo de los bebés. Tercera pregunta. El éxito de las falsas enseñanzas de Pablo con los gentiles. ¿Cuál fue el éxito? Bueno, los gentiles no sabían nada, no tenían ningún conocimiento. Lo que él les dijera a ellos, ellos lo podían creer. No tenían forma de comprobarlo. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el fracaso del Evangelio de Mateo con los judíos? Esto, el nacimiento virginal. Si ellos se atreven a leer el Nuevo Testamento y comienzan con Mateo, dicen, no, es que nomás comenzando con el capítulo 1, eso va en contra de la Torá. Pregunta número 5. ¿Puede el hombre justificarse ante Dios por medio de la obediencia? La respuesta es sí, como nos lo muestra y lo vimos en el libro de Ezequiel capítulo 18. Pregunta número 6. ¿Puede el hombre dominar el pecado? Sí. Y eso Pablo dice que no, pero la Escritura dice que sí. Entonces, ¿a quién le podemos creer? ¿A lo que dice Pablo o a lo que nos dijo Dios? Punto número 7. ¿El helenismo gnóstico fue enseñado por Pablo? Sí, porque es un concepto pagano que desarrolla una teología que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo, no importa lo que haga, y que tiene que recurrir a un ser superior para que lo rescate, y que está en un mundo donde hay una dualidad entre el día y la noche, el hombre y la mujer, el bien y el mal, cuando todo eso el Eterno lo creó como complemento. El día y la noche son complementos, no son opuestos. El hombre y la mujer son complementos, no son opuestos. Pregunta número 8. Si Jesús nació de padres biológicos, ¿pudo heredar el pecado original? Bueno, sí. Tenemos que decir que sí, porque si ustedes aceptan que el pecado original es válido, como lo dice Pablo, pues entonces Jesús nació con pecado. Pregunta número 8. Si Jesús nació de padres biológicos, ¿pudo heredar el pecado original? La respuesta es sí. Según Pablo. Pregunta número 9. ¿Fue la doctrina del pecado original la razón para el invento del nacimiento original? La respuesta es sí. Porque necesitaban quitarle el pecado original a Yeshua. Entonces tuvieron que montar la doctrina de la Inmaculada Concepción de la Virgen y la doctrina del nacimiento original. Pregunta número 10. ¿Se puede probar en los escritos de Pablo la alteración de la Biblia hebrea? Sí, ya lo hicimos. Comprobando en Romanos capítulo 5, como él cita, en Romanos capítulo 10, versículo 8, como él cita a Deuteronomio 30 y cambia lo que dice Deuteronomio. O sea, alteró la escritura. Y fuera de eso dejó un pedazo por fuera. Si tuviéramos que escoger entre lo que dice Dios y lo que dice Pablo, ¿a quién le creeríamos? Ahí donde estamos. Y la última pregunta. ¿Existen versículos en la Biblia hebrea que desmienten las afirmaciones de Pablo? Sí, muchos. Tengo aquí los ejemplos, pero no quiero explayarme con el tiempo, pero les voy a dar unos para que los comparen. Pueden comparar Romanos 11:26 con Isaías 59:20. Rápido le digo. Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahí está. Pablo está pensando en Jesús, Yeshua, que viene el libertador a Sión y va a quitar el pecado de Israel. ¿Será eso lo que dice Isaías? Porque eso en Romanos cita a Isaías 59:20. Vamos a ver qué dice Isaías 59:20. Dice: y vendrá el Redentor a Sión. Aquí hay un cambio. El Redentor viene a Sión, no viene de Sión. Y la segunda parte dice: y a los que se arrepienten del pecado en Israel. ¡Wow! ¿Qué tan diferente suena? Mire, ahí en Romanos está cambiado el concepto, está cambiado. Lo que escribió Pablo lo cambió,
porque lo que dice Romanos 11:26 no es exactamente lo que dice Isaías 59:20, y esa es la referencia que hay ahí. Vean ustedes. ¿Quiere que les dé otro? Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Pero si leemos lo que dice Deuteronomio, dice, entonces, hablando Dios del pecado de una persona que merece la muerte, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, y lo colgáis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Dios te dio. Eso lo dice Pablo cuando dice que cita a Yeshua como maldito, él fue colgado en un madero por nuestra maldición, por nuestros pecados. Pero aquí está hablando de que es una persona que comete pecado. Pero si Yeshua no cometió pecado, entonces este versículo no se le puede aplicar a él. No le puede aplicar. Tenemos otro. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Dice, y Hebreos es un libro que obviamente bastante escatológico, que diviniza la figura de Yeshua. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Eso lo hace Pablo ver que se está hablando de Yeshua, que el Eterno no quiere más sacrificio, sino quiere el sacrificio de Yeshua. Y por eso le preparó el cuerpo de Yeshua. Pero vamos a ver qué dice lo que cita Hebreos. Hebreos cita el Salmo 40, versículos 6 al 8. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Mire cómo cambió. O sea, no le preparó cuerpo. Has abierto mis oídos. ¿Qué quiere decir eso? Abrió mis oídos para que yo escuche y obedezca. No quiere sacrificio y ofrenda. Quieres es que yo obedezca. Ese es lo que quiere decir el Salmo. No lo que dice Hebreos. Que Hebreos cambió lo que dice el Salmo. En fin, quiero realmente dejar esta parte hasta aquí. Quiero concluir con los temas y para darle una conclusión a los temas tanto del pecado original como del nacimiento virginal. El nacimiento virginal es un tema que hay que mirarlo mucho más a fondo, pero créanme, no tiene ningún fundamento bíblico. Y yo los insto para que ustedes estudien y miren las escrituras y lean entre línea. No pasen por encima, lean lo que dice entre línea. Y fuera de eso, vayan y comparen si hay un fundamento sobre lo que usted está leyendo en el Nuevo Testamento, si hay un fundamento en el Antiguo Testamento. Porque tenemos que decir lo siguiente, la autoridad bíblica está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Esa es la autoridad bíblica. ¿Por qué? Porque ahí fue donde salieron todas las leyes, las instrucciones. ¿Y el Nuevo Testamento qué es? Según en el judaísmo, el Nuevo Testamento se considera como un midrash. ¿Qué es un midrash? Un comentario. Entonces, tenemos que comenzar a reflexionar sobre nuestra posición y dónde estamos. ¿Estamos en el cristianismo? ¿En el mesianismo? ¿Qué tipo de mesianismo? ¿Mesianismo cristiano? Porque el mesianismo cristiano es el que todavía tiene que ir a consultar a Pablo. Entonces, de judío no tiene nada. Bueno, les agradezco mucho. Estaremos pendientes para unas próximas enseñanzas. Siempre las enseñanzas las vamos a hacer con la Biblia en la mano. Muchas gracias. Que el Eterno, nuestro Creador, lo siga bendiciendo.